inicial, ¿verdad? Darle las gracias a todos por estar aquí compartiendo con Carlos Serrano, un buen amigo y colega, sus conocimientos sobre la herramienta de SQL Server. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de rendimiento, cómo podemos mejorar el performance de nuestras instancias de SQL Server. Quien les habla, Elena López, ¿verdad? Empecé esta iniciativa de este grupo hace un tiempo y bueno, Carlos ha sido un excelente colaborador en la comunidad. Está siempre ahí presto a responder las preguntas, a ayudar, a implementar nuevas ideas. Y bueno, ya tenemos unas semanas tratando de trabajar juntos a favor de la comunidad y por aquí estamos. De verdad que sí, muchísimas gracias y vamos a sacarle el mejor de los provechos. Las preguntas las pueden escribir por el chat que yo voy a tratar de ir leyéndolas. No, hoy no creo que sea buena idea abrir los micrófonos porque somos demasiados y se me puede salir un poco de control. Reitero, el silencio es importante, tener el micrófono en silencio y vamos a prestar la mayor de las atenciones a Carlos en esta noche. Disfruten de esta entrega. Carlos, buenas noches y bienvenido. Gracias, Carlos. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias por atender esta charla. Quiero agradecer a todos. La charla de hoy es una charla a nivel introductorio. Queremos que las personas que están introduciéndose al mundo de los DBA y los developers entiendan qué hace un índice y cómo puede mejorar nuestras consultas. No tan solo qué hace un índice, cuándo introducir un índice y cuándo no hacerlo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Carlos Serrano, soy natural de Puerto Rico, vivo en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, desde hace 4 años y trabajo como DBA a tiempo completo. Mi trabajo como DBA incluye pues no tan solo manejar bases de datos, manejar un equipo de trabajo que trabaja en el departamento de DevOps. Mi trabajo va un poco más allá de solamente bases de datos. Y como debe a tiempo completo, uno tiene que lidiar con consultas, con retos. Yo no lo llamo malas consultas, yo las llamo consultas que tienen retos. Y eso es parte de ser un DBA. En el día de hoy vamos a estar, ¿me pueden ver la pantalla? Okay. Vamos a estar viendo lo que son los ajustes de rendimiento, cómo lograr ajustes de rendimiento, cómo identificar ajustes de rendimiento. Vamos a ver lo que es el plan de ejecución, los índices. Como parte de los índices vamos a tocar las estadísticas. Y va a ser una charla que no va a tener mucha teoría. Va a ser primordialmente escribiendo ejercicios y mostrando cómo mejorar los ejercicios y viendo algunas prácticas que no son las mejores. Entiendo que aquí hay varios que son DBA o están empezando como DBA. Esta charla debería ser de mucho provecho para ustedes. Voy a cambiar aquí la pantalla que estoy utilizando para empezar a mostrar el otro screen. Y vamos a dialogar un poco primero acerca de lo que es el plan de ejecución y las consultas. Déjame compartir la pantalla. Me dejan ver si me confirman que pueden ver la pantalla. Si le pudieras hacer un poco de zoom, perfectamente. ¿La pueden ver bien ahí? Sí, te vemos. Ok. En el día de hoy vamos a estar utilizando varias herramientas. Vamos a estar utilizando SQL Management Studio, que es la herramienta que la mayoría de nosotros utilizamos para actualizar bases de datos y conectar nuestras bases de datos.
También vamos a estar usando... Discúlpame que te interrumpa, pero me están pidiendo acá un poco de zoom. Un poco de zoom. Sí, por favor. Permíteme un segundito, déjame ajustar mi resolución. Perdón que me intrometa. Le puedes dar con el scroll hacia arriba y el control sostenido, le puedes aumentar el zoom directamente. No necesitas cambiar tu resolución en pantalla. Sí, voy a aumentar la resolución por el hecho de que una de las herramientas que voy a utilizar no permite hacer ese zoom. Ah, ok. Me dejan saber si lo pueden ver mejor ahí. Sí, mucho mejor ahí, Carlitos. Ok, perfecto. Bien. Vamos a estar utilizando varias herramientas. Vamos a estar utilizando no tan solo SQL Management Studio, vamos a estar usando una herramienta que se llama Plan Explorer. Y esta herramienta es de SentryOne. La herramienta es totalmente gratis. La pueden descargar y utilizarla en cualquier momento. No la puse en el link porque quiero que vean cómo se utiliza antes de empezar a manejarla. Usualmente si vemos cualquier consulta, por ejemplo, yo tengo esta consulta que nos permite obtener la dirección postal del hogar para los usuarios. Estoy utilizando la base de datos AdventureWorks, que yo la tengo en un contenedor en mi computadora. Si corremos este ejercicio, y déjame apagar aquí usualmente vemos los resultados como los veríamos aquí. La base de datos AdventureWorks es relativamente pequeña, no tenemos no se ven problemas de performance grandes. Y veríamos los resultados de esta manera. Y veríamos los resultados en la pestaña de mensajes. Veríamos cuántas filas se fueron afectadas. Y si ustedes están utilizando la última versión de SQL Server Management Studio, este completion time viene por defecto. Automáticamente printea en la pantalla de mensajes cuando se completó el script. Para ver la optimización de las consultas, lo primero que hay que leer es la consulta. Y yo siempre enfatizo en no ir directamente a crear índices, a crear estadísticas, sin leer la consulta. Bien importante, el orden de los joins importa. Mucha gente piensa que tiene que poner los joins y no importa el orden en el que estén los joins. El orden de los joins sí importa. Importa por el hecho de que si SQL Server está buscando de tabla A a tabla B y de tabla B a tabla C, y el join que hacemos va de tabla A a tabla C y de tabla C a tabla B en el orden incorrecto, va a hacer que SQL Server tenga que procesar el query más de una vez para tener los resultados de ambos lados y poder tener esa tercera tabla. El orden de tus joins sí importa. Si vemos aquí, esto es un query, una consulta que es relativamente sencilla. Estamos llamando todas las personas, estamos haciendo un join a las entidades para luego poder hacer un join a las direcciones, y luego que tenemos el join en las direcciones, hacer el join al estado o provincia. Tengo este número 2 aquí porque quería la dirección del hogar. Esta es una consulta simple, una consulta que se tardó algunos 6 segundos, pero que en mi opinión no debería tardarse 6 segundos, debería tardarse muchísimo menos. Y ahí es donde entender qué es lo que está haciendo la consulta de SQL Server importa. Bien importante, para ver lo que está haciendo la consulta hay que evaluar tres objetivos. Primero es ver las estadísticas.
Para ver las consultas, yo voy a aprender este comando que dice set statistic. Y yo quiero ver las estadísticas de I/O, o sea, de input and output en mi servidor. Y quiero ver las estadísticas del tiempo. Al nosotros correr este comando y prender las estadísticas, tenemos la ventaja de que una vez corramos esta consulta una vez más, vamos a seleccionar la consulta una vez más. No tan solo vamos a obtener la consulta, en los mensajes va a haber muchísima información de qué hizo esa consulta. Esa consulta me dice que SQL Server se tardó 0 milisegundos en compilar el query. Quiere decir que SQL ya entendía ese query porque ya lo había corrido anteriormente. No tuvo que crear un plan de ejecución nuevo. Si hubiese habido un plan de ejecución nuevo, hubiésemos visto algún tiempo en esta área donde dice Server Parse and Compile Time. Luego dice que SQL Server se tardó 394 milisegundos en CPU y 487 milisegundos en desplegar la información. O sea que el total de nuestra información fueron 5 segundos. Esto me dice a mí que de los 487 milisegundos que estuvo SQL, 394 fueron haciendo cálculos para poder desplegarme la data. Esto es lo que hace Statistic Time On. Statistic I/O. Hay alguien que tiene el micrófono sin mute. El Statistic I/O me dice que esta consulta hizo esta cantidad de scans, de escaneos. Fue y leyó la tabla esa cantidad de veces. O sea, esto que está aquí, work file and work table, los vas a ver en cada consulta. Esta es la manera en que SQL hace los joins. Vas a ver esos work files en todas tus consultas, aunque no haya llamado una tabla llamada work file. Esto es algo que una charla un poco más avanzada yo discuto, porque hay que entrar en el mundo de las estadísticas SQL y eso es una clase de por sí sola. Pero luego tenemos que SQL llamó a la tabla Business Entity Address y hizo un paso, o sea, pasó una sola vez por esa tabla, leyó 112 reads lógicos. Eso quiere decir que fue al data file lógico de esa file y lo leyó 112 veces. Y sin embargo, en la tabla de personas hizo un escaneo y leyó 3.821. O sea que de esos 3.821 quiere decir que esas 18.000 personas que estaban ahí estaban distribuidas en 3.821 unidades de data, o sea, páginas. Pueden ser páginas, pueden ser bloques. Y luego lo mismo pasó con address y state province. ¿Por qué es importante entender los logical reads y los reads? Porque nosotros queremos que nuestros queries hagan la menor cantidad de reads posible, siempre y cuando nuestra indexación no lo permita. Un query que sea rápido, pero que tenga muchos reads, al momento del servidor estar en estrés, puede que el performance de ese query se degrade, porque tiene que compartir todos esos reads con todos los otros queries que se encuentran en el servidor. Un query que tal vez se tarde un segundo más, pero la cantidad de reads que haga sea bajo, puede que en un momento de estrés mantenga su nivel, porque la cantidad de reads que está compartiendo con otras consultas es menor. Quiero hacer una pausa un momento para explicar algo. SQL es un sistema que necesita balance. Y es un balance entre hacer las cosas rápidas y hacer las cosas inteligentes. Podemos obtener una consulta que sea la más rápida de todo el servidor, pero que al momento de escalar el servidor, al momento del servidor estar bajo estrés, esa consulta sea pobre.
So, hay que lograr un balance entre cuán rápido queremos obtener la data y qué hacemos para que esa data sea rápido. Cosa de que lo que estemos haciendo para hacer que la data sea rápida no afecte las otras consultas. Una vez leemos lo que dice las estadísticas, entendemos más o menos qué es lo que está haciendo. Todo esto que vemos aquí, y es una parte que es un poco difícil de entender de primera instancia, nos va a llevar al plan de ejecución. En el plan de ejecución hay dos tipos de planes de ejecución. Está el estimado y está el plan de ejecución actual. El estimado es cuando le damos ejecutar a SQL Server. SQL va a estimar un plan de ejecución. Va a decir, yo creo que con esta cantidad de memoria y con estos pasos, yo puedo entregarte esa información. El actual es lo que actualmente SQL tuvo que hacer. Siempre queremos que ese plan de ejecución estimado al actual sea lo más cercano posible. Si tu plan de ejecución estimado difiere grandemente de tu plan de ejecución actual, o tus índices están fuera de proporción, o tus estadísticas están fuera de proporción. Como dije, esta charla es bien entry level. Vamos a discutir por qué los índices, por qué las estadísticas, y todo empieza con el plan de ejecución. Yo quiero aclarar, leer un plan de ejecución es algo que conlleva práctica. Esta va a ser una de muchísimas charlas que ustedes van a tener que tomar para entender en detalle lo que hace un plan de ejecución. El plan de ejecución cambia por versiones. Un plan de ejecución en SQL 2008 no se ve igual que un plan de ejecución en SQL 2019. Y es importante que ustedes como DBA y como profesionales de la data se mantengan actualizados, tomando charlas constantemente, viendo qué cambió en cada versión porque lo van a necesitar. Yo tomo charlas una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. Esto nunca se para de aprender y estudiar. En esta profesión nunca se puede parar de estudiar. Para ver el plan de ejecución hay dos maneras. Podemos prender este botón que está aquí. No sé si están viendo mi mouse. Dice Include Actual Execution Plan. Y aquí es donde vamos a ver el plan de ejecución actual. Una vez le demos correr, podemos ver el plan de ejecución actual. Al lado de este checkmark está este botón que dice Display Estimated Execution Plan. Si ustedes presionan ahí, SQL va a correr el compilador del query, pero no va a correr el query. Lo que va a hacer es solamente estimar cuánto tiempo le tomaría a SQL Server ver ese plan de ejecución. Aquí es donde la herramienta que les mencioné es bien importante. Leer planes de ejecución en SQL Server, en SQL Management Studio, es tedioso. Son planes que cuando yo veo este plan de ejecución, que es esta ventana que está aquí, Aló. Dígame. No sé si a todos, pero todo el rato se andan moviendo entre la pantalla blanca y luego se sobrepone la pantalla azul y así no se puede ir viendo muy bien todo lo que estás haciendo. No sé si todos tienen ese problema. Tienes razón. No, eres Caramba. solo tú, lo tengo bien. Te hicieron una pregunta, ¿cómo se sacó ese logo ahí, esa estructura? Sí. Les voy a dar un poquito para atrás para aquellos que no pudieron ver cómo se hizo. Y breve, Elena, por favor, para que me incluyas o me acepte en la reunión alguien. Aquí en el plan de ejecución lo van a ver, este botón que está aquí está justamente al lado de donde dice Execute, está el checkmark y luego está donde dice Parse y luego está donde dice Estimated Execution Plan. Si ustedes presionan ese botón, SQL va a estimar el plan de ejecución. Ese no es el plan de ejecución real. Eso es un estimado de lo que SQL Server piensa que va a hacer. ¿Pudieron ver esa parte, Elena? Me dejas saber si hay preguntas en el chat, que no estoy viendo el chat. Hola,
Hola, Elena, sugiero que debería haber un moderador, algo como para poder organizar el tipo de preguntas y no cortar la exposición. Sí, ya estoy viendo el chat, no te preocupes. Una vez ustedes hayan estimado el plan de ejecución, ver el plan de ejecución en SQL Management Studio no es lo más intuitivo. Es una pantalla blanca con muchos logos en ella y es un poco complicado entenderla. Ahí es donde la herramienta de Plan Explorer de SentryOne viene bien recomendada. Una vez ustedes tengan el plan ejecutado, en este caso vamos a ejecutar la secuencia, cosa de que podamos tener el plan actual. Ejecutamos la secuencia y como este botón que está aquí está encendido, vamos a ver que se genera el plan de ejecución para esa consulta. Tenemos el plan de ejecución y una vez tenemos el plan de ejecución, yo puedo darle un clic con el botón derecho y decirle View with SentryOne Plan Explorer. Una vez ustedes hayan instalado esa herramienta, ustedes pueden ver el plan de ejecución en esa herramienta. Yo le voy a presionar ese botón y me va a abrir esta herramienta que está aquí. Me dejan saber si pueden ver la pantalla bien. Déjenme cambiar lo que estoy compartiendo para que puedan ver. Carlos, ¿te puedo hacer una consulta? Claro, dígame. La herramienta para visualizar el plan de ejecución se instala en el MS-SQL o en donde está el motor de la base de datos. No, se instala en su computadora. Es una extensión. Es parecida a una es una extensión del MS-SQL, digamos así. Es prácticamente una extensión. Lo puedes utilizar sin tener que abrir Management Studio, pero lo puedes utilizar en conjunto con Management Studio. Genial. ¿Ok? Genial, gracias. Claro que sí. Una vez le dimos ver en SentryOne Plan Explorer, nos va a abrir esta pantalla que está aquí. Me confirman si pueden ver esta pantalla con las letras rojas y lo demás. Una vez abren esta pantalla nos enseña un plan de ejecución que es el mismo, pero nos enseña de una manera muchísimo más visual. Por ejemplo, vamos a ver este signo de exclamación aquí. Este signo de exclamación nos da un warning, dejándonos saber, oye, SQL estimó 18.774 filas, pero tuvo que leer 19.614. Ezequiel, para abrirla le das clic con el botón derecho del mouse y le das View with SentryOne Plan Explorer. Lo vamos a hacer varias veces durante el ejercicio de hoy. Si vemos este plan de ejecución, vamos a ver que SQL escaneó este índice, escaneó este y escaneó este, pero este nos da un warning, nos dice, leíste 19.614 filas, pero necesitabas solamente 18.774. Este es uno de ese tipo de cosas que tenemos que evitar. Tú no quieres que SQL lea más de lo que necesita. Tú quieres que sea lo más preciso posible. La manera de hacer eso es con índices, con estadísticas. Bien importante. Y esto voy a hacer una pausa aquí para explicar ciertas cosas. Los índices son la manera más cara de crear una estadística. Muchas veces creamos un índice y no necesitamos un índice, necesitamos una estadística. En esta base de datos de AdventureWorks, para propósitos de este ejercicio, yo borré todos los índices que no eran clustered. Como muchos saben, la diferencia de un índice clustered y un índice non-clustered es que el índice clustered, primero que nada, tiene que ser único. Puedes tener uno solamente por tabla. Y es el índice que decide dónde y cómo se guarda la información de la tabla.
en el orden en el que se guardan las filas de la tabla. El non-cluster index es un poco más lógico. Ese índice puedes combinar varias columnas y puedes hacer distintos tipos de non-cluster para obtener el rendimiento que necesitas. Yo trato de mantenerme en la norma, es un estándar en la industria, de tratar de limitar la cantidad de índices non-clustered en una tabla a 5. No siempre es posible. Hay veces que tu tabla necesita más de 5 índices. Yo trato de mantener la cantidad de índices en 5. Y si no pudiera en 5, trato de combinar los índices, cosa de que varias consultas compartan el mismo índice. Hay índices únicos, hay índices que no son únicos. Sin embargo, las estadísticas son la manera en la que SQL Server sabe lo que es el cardinality, la cardinalidad. La cardinalidad no es otra cosa que cuántas filas tiene esta tabla. SQL sabe que esta tabla tiene esta cantidad de columnas, pero no sabe qué cantidad de filas tiene. Esa es la manera de tú decirle a SQL, esta tabla en esta combinación de columnas tiene 10.000 récords o tiene 10.000 o tiene 10 millones. Y para eso son las estadísticas. Puedes tener un índice que sea excelente. Ese índice tiene que tener la estadística adecuada. Si tus estadísticas están fuera de orden, en vez de tu índice hacer un seek, va a ser lo que se llama un scan. Y eso lo vamos a discutir en un segundo. Disculpa. Dígame. ¿Puede dar un poco de zoom, por favor? Lo estaban pidiendo acá en el chat. Ahí lo pueden ver mejor. Sí. Perfecto. Gracias. Sí, cómo no. Como estaba mencionando, las estadísticas le dicen a SQL Server, esta fila para la combinación de las columnas A, B y C tiene 30.000 líneas. Pero una otra estadística le puede decir a SQL, oye, para la combinación de D, E y F encontré solamente 5.000. Lo que hace la estadística es darle indicaciones a SQL. Así tienes que buscar la data dentro de este índice para que SQL no tenga que escanearlo. Voy a hacer una pausa breve para explicarles y lo voy a escribir aquí en la pantalla porque esto se les va a enviar. Los índices tienen dos operaciones. Es un index scan y el index scan, déjame poner un comentario. El index scan no es otra cosa que SQL Server tuvo que leer el índice entero. Mucha gente dirá, pero es que un índice está hecho para leerse. Tú no quieres que SQL Server tenga que leer el índice entero. Tú quieres que SQL sepa dónde está la data dentro de ese índice. Para eso son las estadísticas. Para darle un ejemplo breve, yo en una de mis bases de datos en mi trabajo, base de datos, hay dos tablas que tienen 700 millones de récords. El índice de una de esas tablas, hay un índice que se usa para una operación en específico. Ese índice solamente es 90 gigabytes grande. Imagínese usted si SQL tiene que leer 90 gigabytes cada vez que alguien haga una consulta. Nosotros no queremos que SQL tenga que pasar por 90 gigabytes de data para leer una consulta. Queremos que SQL sepa que en el gigabyte número 3 encuentra las filas que él necesita. Esa es la importancia de las estadísticas. Si usted tiene un index scan, quiere decir que SQL tuvo que escanear, tuvo que leer el índice entero para encontrar la data. Ahora, si usted tiene un index, si usted tiene un seek, eso quiere decir que SQL encontró la data, encontró los datos
sin tener que leer el índice entero. Eso es lo que nosotros queremos la mayoría de las veces. ¿Siempre se puede obtener? No. No siempre se puede obtener un SIC porque si se están haciendo conversiones. ¿Alguien más no ve la pantalla? Todos te vemos, Carlos. Ok. Es que viene el chat que alguien no podía ver la pantalla. Tú sabes que hay ahora mismo con el tema del virus un tema de sobrecarga en algunas empresas de telefonía y de internet. Y no mucha gente tiene el ancho de banda. Ok, pues proseguimos. El index podemos ver un SIC, podemos ver un scan. Si ustedes ven en esta consulta, y voy a cambiar a la otra herramienta porque es mucho más friendly. Ninguna de estas consultas hizo un SIC, todas hicieron un scan. Bien importante recalcar, el plan de ejecución se lee de derecha a izquierda. Si ustedes ven las flechas, nos está indicando que el plan de ejecución fue de derecha a izquierda. Y eso sucede porque SQL te dice, tuve que leer esta tabla, luego leí esta, luego leí esta, luego leí esta. Hay muchos operadores y operadores son todas estas cajitas que están aquí. Todas estas cajitas son operadores. Y en una charla un poco más avanzada yo voy a explicar algunos operadores en detalle. Pero hoy nos vamos a enfocar en ciertos operadores porque SQL tiene aproximadamente 200 operadores y no podríamos explicarlos todos en 1 hora y media. Y hay operadores que llevan una sola charla para entender un operador. Vamos a enfocarnos un segundo en este que está aquí, que dice Cluster Index Scan. Nos dice que SQL leyó el índice del primary key. Y voy a enseñar aquí. Leyó el índice que se llama PK Business Entity Address, Business Entity Address ID, Address Type ID. Esta es la llave primaria, porque es la PK, de la tabla Business Entity. Y en esa tabla leyó 19.614 líneas para regresarme 18.000 líneas. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a hacer que SQL lea de más. Como SQL está leyendo de más, puede que aquí suceda. Y el efecto es un efecto cascada. Cuando tienes un problema en uno de tus nodos, ese problema que tienes en ese nodo se transporta a los demás. Eso es bien importante tratar de corregir un problema. Como dije anteriormente, SQL es todo a base de balance. En este ejercicio me voy a tomar mi tiempo. Una vez terminemos este ejercicio, los demás vamos a ir un poquito más de ligereza, cosa de que no perdamos el tiempo. Pero si se fijan, este tiene un signo de exclamación en la herramienta y nos dice que creó una operación residual, o sea, que tuvo residual una vez leyó las filas, porque hubo filas que no las necesitaba. ¿Qué me dice a mí? Que en el predicado, o sea, en mi where statement o en mi on de mi join, la llave primaria no satisfacía las necesidades de ese predicado. Si vamos a la consulta un momento, vamos a ver que esa consulta, y yo voy a cerrar esta ventana, dice que mi left join aquí, mi left join en la tabla person quiere address ID, que son llaves primarias, pero también quiere solamente donde aparece el address type ID es igual a 2. Pues ese address type ID no se encuentra en el índice de la llave foránea o de la llave primaria. La manera más fácil de resolver este scan que está aquí sería creando un índice. Yo voy a crear en este caso un índice que se va a llamar IX. A mí me gusta ponerle NC cuando son non-clustered para yo poder identificar los clusters, los unique. Yo tengo una convención de nombres específicos, cosa de yo por el nombre del índice poder saber qué tiene adentro, sin tener que expandir el índice.
Y se va a llamar, esto va a ser en la tabla person raya address. Y en este vamos a añadir, ahora, ¿qué vamos a añadir como llave dentro de este índice? El orden en el que las llaves están importa. Yo quiero hacer un índice que tenga mi address ID y que también tenga mi address type ID, cosa de que aquella operación lo pueda utilizar. So, en mi nombre yo voy a decir address ID y quiero address type ID. Okay. Y este índice va a ser en la tabla person.address. Okay. Y las columnas que quiero, las quiero a la columna address ID y quiero la columna address type ID. De hecho, ese índice es en otra tabla. Sí, es en Business Entity Address. Por eso es que es así. Carlos, Félix pregunta por qué razón seleccionaste un non-cluster index. Ese non-cluster lo seleccioné porque la tabla ya tiene un índice cluster, que es el primary key. Con los índices cluster hay que ser bien cuidadoso, porque si añades más de una columna, quiere decir que la combinación de todas esas tiene que ser única. Hola, mami. Como ya yo tengo una columna, ya yo tengo la llave primaria y el cluster index siempre está ahí. Pero no siempre debe estar ahí. Pero ok, discúlpeme, es que había alguien hablando. Como la llave primaria ya está siendo utilizada, por eso creo un non-cluster index. Okay. So, yo sé que tengo el address ID en Business Entity Address y tengo el address type ID. Esas son las dos columnas que yo necesito en mi tabla Business Entity Address para crear ese índice. Voy a seleccionar este y le voy a dar crear. Okay. Yo creé el índice. Una vez yo creé ese índice, le voy a dar correr al query de nuevo. Y voy a ir al plan de ejecución y le voy a dar View with SentryOne Plan Explorer. Vieron que el plan de ejecución cambió. El plan de ejecución cambió a lo que era el anterior. Ahora tenemos aquí que este index scan todavía escaneó esa cantidad, pero me está diciendo, ok, ya tengo lo que necesito, ya tengo las filas correctas, pero el output es distinto. Me está diciendo que necesita el Business Entity ID. Si se fijan, este índice que acabamos de crear, déjenme darle aquí que enseñe el nombre completo. El índice que acabamos de crear, y darle zoom para que lo puedan ver. El índice que acabamos de crear tiene Address ID y tiene Address Type ID. Esta es la ventaja de usar los nombres adecuadamente, que yo sé que tiene el índice adentro sin tener que expandirlo. Tiene Address ID y tiene Address Type ID, pero todavía está haciendo un scan porque necesita la fila Business Entity ID. Esa es la fila que no tiene todavía. Podemos ir a nuestro índice una vez más. Y le voy a añadir en el include porque no estoy haciendo ningún filtro a través de. Y voy a explicar en un segundo lo que es el include. Y en este caso voy a tener que añadirle esta cláusula porque el índice ya existe. Añadirle esta cláusula, el SQL va a eliminar el que existe y lo va a reemplazar por este. Hacer una pausa breve. Dice include Business Entity ID. En
en los índices está la parte que queremos indexar y está la parte que queremos incluir. La parte que queremos incluir es aquella parte en la que no estamos filtrando, pero estamos retornando esa información. Si yo estoy filtrando mi información por Person ID, yo quiero indexar Person ID. Pero yo estoy haciendo un select person name where person ID equals 1, 2, 3. ¿Ah? Person name, yo no estoy filtrando por person name. Pero al poner person name como parte del include del índice, estoy ayudando a SQL a que no tenga que ir al disco de la tabla a buscar ese récord, sino que ese récord ya está incluido en el include. Hay que ser bien cuidadosos con el include porque no queremos añadir toda la tabla en el include. Si ustedes añaden toda la tabla en el include, están creando un duplicado de la tabla en el índice y el performance no va a ser bueno. Eso es algo que siempre tengan en mente. So, en este caso me hace sentido poner el Business Entity ID en el include. Y eso nos debe ayudar. ¿Okay? Vamos a crear ese índice de nuevo. Va a reemplazar el índice y lo vamos a crear de nuevo. Una de las grandes ventajas del software que estamos utilizando para los execution plan es que no tenemos que darle ir a SentryOne todo el tiempo. Podemos en la herramienta, podemos darle el botón que dice Get Actual Plan y la herramienta sabe, la herramienta sabe que este fue el query que enviamos y nos permite correr la ejecución desde el lugar sin tener que ir a SQL. Vamos a verificar aquí. So, yo puse el index en el include, pero en el include SQL no le gusta. Yo recreé todos estos índices antes de este evento. So, yo voy a coger este include que está aquí y lo voy a poner aquí. Voy a eliminar esta cláusula y lo vamos a correr de nuevo. ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí nos dice la operación tuvo todavía residual. ¿Cuál es el predicado de esta operación? El predicado de esta operación es address type ID equals 2. Y está buscando address ID y business entity ID. Vamos a hacer un cambio en mi índice. Y aquí es donde le está explicando que el orden de las operaciones sí importa. El orden en el que usted ponga sus índices importa. Voy a poner address type ID primero, address ID segundo y business entity ID tercero, porque es la manera en la que la estoy viendo en mi ejecución. Vamos a verificar si mi índice se resuelve. Ok. ¿Se fijan? El orden de las operaciones sí importa. El orden en el que usted declara los índices en sus consultas importa por el hecho de que SQL lo va a buscar en el mismo orden que está el predicado o va a buscarlo dentro del índice. Si su predicado tiene columna A es igual a 1, columna B es igual a 2 y columna C es igual a 3, cuando usted declara su índice, el orden de las columnas debe ser igual a la operación que usted está intentando optimizar. Si el orden es distinto, va a escanear el índice porque tiene que pasar por el índice 2 o 3 veces para encontrar todos los valores. Yo acomodé mi índice a lo que es mi operación y ahora ya no tengo un scan, tengo un seek. Quiere decir que mi SQL query leyó el índice sin tener que leer nada más. Encontró toda la información que necesitaba en el índice. ¿Ok? Una vez ustedes tengan este scan, vamos aquí, vemos que hizo un... Carlos, ¿estás muteado o algo por el estilo? No te escucho. No sé si el resto de los muchachos sí te oyen. Aquí me dijo que alguien en el meeting me dio mute. Ok. Ok. Ok, ¿por dónde me quedé?
El orden de los predicados debe alinearse con el orden de sus índices. Si ustedes se fijan en este ejercicio, todavía tenemos unos cuantos scans. ¿Okay? Tenemos un scan aquí y tenemos un scan aquí. Este tipo de cosas sucede. Yo no me preocuparía si veo que este scan está sucediendo, pero SQL está leyendo la misma cantidad de líneas. Déjame hacer una breve pausa aquí porque yo necesito mostrarles a ustedes. Yo necesito mostrarles a ustedes esta parte. Okay. Ok. Si vamos aquí y vemos esto, no sé si lo puedan ver bien. Déjame ver si le puedo dar. Si le puedo dar zoom. Aquí que esta herramienta no me permite darle zoom. Vamos a ver aquí que las filas actuales fueron 19.972 y estimó 19.972. Sí, escaneó el email, pero escaneó el índice completo, pero la cantidad de líneas que estimó y la cantidad de líneas que leyó fueron las mismas. En mi opinión, esto no es un problema. Sí, está escaneando el índice, pero no es un problema porque el estimado y el actual fueron iguales. Si mi estimado y mi actual fueran diferentes por bastante, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos que verificar ese índice y realinear ese índice. ¿Okay? Como parte de este ejercicio, yo quería que ustedes vieran que el orden de las columnas y la manera en que hacemos los índices sí importa. Porque si ese índice y las columnas no están alineadas, va a hacer que escanee el índice y vamos a leer más información de la que necesitamos. Vi una pregunta aquí que me llamó la atención. Danilo dice, en este caso la tabla tiene un índice cluster que tiene las mismas columnas. Ese lo podemos usar. Ese índice tenía el primary key, pero no tenía las demás columnas. Si usted modificara el índice cluster y añadiera las demás columnas, la combinación de esas columnas tendría que ser única. No podrías tener más de una columna para, si ponemos, por ejemplo, tenemos una persona y esa tabla persona, pueden haber dos personas con el mismo nombre. Eso te va a forzar a que las dos personas no puedan tener el mismo nombre. Hay que ser bien cuidadoso con los cluster index. En adición a que el cluster index define cómo se graba la información en el disco y puede hacer que tus inserts sean más largos si tu criterio para tu cluster index es pesado. Hay que tener mucho cuidado con el criterio que utilizamos para los cluster index, especialmente si hacemos llaves compuestas con más de una columna. ¿Okay? Carlos. Dígame. Carlos, en los cluster index, cuando llevan más de un campo o una columna, pero el campo, no sé, como que se repite. O sea, ¿a qué te lleva eso dentro del SQL Server? ¿A que utilice el índice de forma no correcta o a que no se ejecute lo que le estás pidiendo? A que no se ejecute el insert. Porque si tienes duplicados, el índice cluster no puede tener duplicados. Es un índice único. Claro. Entonces, no se ejecuta. Simplemente no se ejecuta lo que le estás mandando. No se ejecutaría. Te daría un error de que los valores tienen que ser únicos. Dale, genial. Okay. Por aquí, Carlos. Dígame. Bueno, ¿cómo afecta en una operación de update o insert una mala configuración de un cluster index o de un non-cluster index? Ok. Ahí es donde está la palabra balance, como mencioné anteriormente. SQL necesita balance. Yo trato de regirme por la norma de no tener más de 5 índices por tabla, porque el tener muchos índices por tabla quiere decir que cada vez que insertamos o actualizamos una información en una fila,
esa información tiene que ser actualizada en todos esos índices. So, el tener muchos índices va a hacer que tus selects tal vez sean un poco más rápidos, pero va a afectar el proceso del resto de las operaciones CRUD. O sea, update, delete, insert, merge. Todas esas se van a ver afectadas por la cantidad de índices que tu tabla tenga. Recuerda que, como mencioné hace un segundo, insertar datos dentro de una tabla con 20 índices, ese dato se está insertando en la tabla y se está insertando en todos los índices que tiene esa tabla. So va a hacer que el performance de esa tabla disminuya un poco. Gracias. Ok. Este segundo ejercicio, si se fijan aquí, estoy pidiendo la SQL la cantidad por estado o por provincia. Quiero saber cuántas cantidades hay por estado y por provincia. Y tengo un order by. Yo corrí mi consulta y tengo mi plan de ejecución. Vamos aquí a darle View with SentryOne, cosa que ustedes puedan ver el plan de ejecución. Y con el plan de ejecución es con lo que vamos a estar trabajando todo hoy. ¿Okay? Este plan de ejecución me dice que SQL tuvo que hacer un escaneo del índice. Okay. SQL tuvo que hacer, hizo un seek en la tabla de Business Entity Address. Si se fija, está reutilizando el índice que acabamos de crear. Okay. Y luego hizo un Cluster Index Scan en la tabla de Business Entity ID. Si se fijan, esto tiene esta bandera roja encima. El hecho de que la bandera roja esté ahí no quiere decir que sea algo malo. Quiere decir que la mayoría del tiempo de esa consulta se pasó ahí. ¿Okay? Y luego tenemos todos estos que están aquí. Dice hash match aggregate. Esto que está aquí, este hash match aggregate que está aquí, eso no es otra cosa que nuestro count. Cuando SQL tuvo que hacer el count, él tuvo que hacer un join para el count y luego hacer un stream aggregate para poder agregar toda la data que queríamos en ese count. Carlos, si me permite, Manuel Rojas, por favor, apaga tu máquina, que estas sesiones son grabadas y además estás distrayendo al resto de la audiencia. Gracias. Adelante, Carlitos. Sí, cómo no. Una de las cosas que necesitamos estudiar es todos estos operadores. Y yo les recomiendo que busquen cursos de Brent Ozar, busquen cursos de Kevin Klein, es excelente. Y ustedes entiendan lo que hace cada uno de estos operadores. En la sesión de hoy vamos a tocar uno de ellos, pero no necesariamente vamos a discutir todos los operadores porque estaríamos aquí 4 o 5 horas. Este query que tenemos aquí no tiene ningún problema. Cuando vemos esta ejecución, no tenemos ningún problema. Pero sí vemos que tomó mucho tiempo en estos dos. Es de esperarse porque es la tabla primaria. Pero tampoco tenemos ningún signo de exclamación en este que está aquí. Esta consulta se vio afectada por el hecho de que ya añadimos una consulta. Esto fue deliberadamente porque si este índice que estuviese aquí no existiera, veríamos el mismo escaneo y el mismo residual de IO que estábamos viendo anteriormente, porque los índices deben ser compartidos entre distintas consultas. Ahí es donde está la palabra balance de nuevo. Yo quiero que se graben esa palabra. SQL Server necesita balance. No queremos añadir un índice por cada consulta que existe en nuestra base de datos. Necesitamos crear un índice que sea lo suficientemente bueno para ser compartido con varias consultas. Y por eso es que necesariamente no vamos a poder añadir todos los índices que queramos. Podemos añadir todos los índices que queramos. No necesariamente quiere decir que debemos hacerlo. Hay muchas cosas en SQL Server que podemos hacer. No quiere decir que las debamos hacer. Okay. Vamos a cambiarle nuestro ejercicio aquí y vamos a ir a este ejercicio que está aquí.
En este ejercicio yo estoy buscando todas las personas que viven en Washington. Y yo voy a subrayar este de aquí y vamos a darle fusión. Bien importante, y esto es una de mis partes favoritas donde Microsoft detesta que nosotros digamos este tipo de cosas. Pero si ustedes ven un índice que tiene estas rayitas verdes que dice aquí, que le está sugiriendo que creen un índice, no hagan eso. Los índices que Microsoft sugiere son usualmente lo que se llaman cover index. Un cover index es un índice que está diseñado para cubrir una ejecución en específico. Los index cover siempre van a tener problemas por el hecho de que están diseñados para lo que SQL Server vio en ese momento, nada más. ¿Okay? So, si ustedes ven este índice que dice, hey, te puede salvar el 28% de la ejecución, ese 28% puede ser el 28% de este operador solamente, no de la ejecución completa. So, mi recomendación es que ignórenlo. Ustedes ven unas letras verdes en su Management Studio sugiriéndoles insertar un índice, no lo hagan. Usen su criterio, analicen la consulta y vayan con su conocimiento creando un índice que sea favorable. ¿Okay? Vamos a darle a esto View with SentryOne Plan Explorer y nos va a abrir aquí en la ventana y vamos a ver este índice. Esta consulta nos dice que en este que está aquí tiene un signo de exclamación y nos dice, oye, esta operación leyó 181 filas, pero regresó una. ¿Qué? Regresó una solamente. ¿Qué me dice a mí? Me dice a mí que yo estoy haciendo un predicado. Si ven aquí dice predicate, el predicado es el on o el where. Y yo estoy haciendo un predicado en la columna de State Province. ¿Ok? Una vez termine este ejercicio, les voy a dar un brequecito para que hagan preguntas. Vamos a terminar este ejercicio y les doy un brequecito para que hagan preguntas. Así no se les olvida. Me dice, esta operación tuvo un residual. Esta operación leyó 181 filas, pero me regresó una solamente. Ok, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que esto tiene el primary key, pero necesitamos filas adicionales. Necesitamos name y necesitamos state province ID, que son las que es el predicado. Si se fijan, el predicado es name. Y también necesito incluir la llave primaria porque está siendo utilizada. Vamos a ir a Management Studio y voy a crear otro índice non-clustered. Se va a llamar EX NC State Province Name on, y yo quiero State Province, quiero la columna de Name y quiero la columna de State Province ID. Antes de yo crear ese índice, vamos a verificar aquí cómo yo estoy usando esa consulta. Yo tengo State Province ID, está aquí, y luego está mi SP name. ¿Okay? So, tengo el orden aquí, yo voy a verificar si mi orden es válido. ¿Cómo yo verifico si mi orden es válido? Creando el índice. Vamos a crear el índice, luego vamos de nuevo a mi programa aquí y le vamos a dar crear el plan actual. Si el command text está vacío, simplemente le dan botón derecho aquí y le dicen copy statement to command text y va a poner el comando aquí. O sea, así pueden correr el actual plan. Vamos a conectar la base de datos y va a enviar ahora la consulta y la consulta va a regresar. ¿Qué tenemos ahora? Que ese scan que tenía ya no es un scan, ahora es un seek. O sea, no tuvo que leer ese índice completo.
Una de las grandes ventajas de utilizar este programa, SQL Century Plan Explorer, es que podemos decirle aquí en el window, podemos verificar, discúlpenme, en el story, y podemos decirle Plan Story. Plan Story me permite a mí ver el historial de los cambios que sucedieron en mi plan. Yo lo corrí y mi plan estaba así. Y en la segunda ejecución, mi plan estaba así. Eso me permite mantener un historial de mi ejecución mientras estoy actualizando para yo ver si en algunas partes empeoré y en algunas partes mejoré. ¿Ok? No tan solo eso, me permite ver en mis versiones, me permite ver el tiempo total que tomaron mis versiones. Aquí dice 00 porque yo no había corrido el query aquí en la herramienta, lo había hecho en Management Studio. Pero si se fijan ahora en mi última versión, ya no tengo un scan, ahora tengo un seek. Ya tengo ese índice, está siendo leído apropiadamente y ya no estoy utilizando la llave foránea, la llave primaria. Bien importante, si tu join está sucediendo en llaves primarias, la mayoría del tiempo tu llave primaria es suficiente para satisfacer el query. Si no, tu llave foránea, tu llave primaria necesita la ayuda de otro non-cluster index para poder trabajar. Vamos aquí. Algo bien común que yo veo en las bases de datos es recursión innecesaria. Recursión innecesaria quiere decir que de la manera en que escribimos las consultas requieren que SQL Server tenga que trabajar la misma consulta más de una vez para darnos el resultado. Si se fijan en este query que está aquí, yo tengo, dame todos los productos con la cantidad de productos que hay, donde el producto exista en X categoría. ¿Okay? Si se fijan, tengo este where exist. Parte de actualizar o de optimizar un query requiere estudiar la consulta. ¿Qué la consulta está haciendo? Si vemos esta consulta tal y como está ahora mismo, yo tengo este index scan porque estoy haciendo la consulta al product inventory. Pero si se fijan, hay dos líneas separadas. Esta línea está totalmente separada a esta. Quiere decir que yo hice que SQL Server se dividiera en dos, o sea, se paralizara para poder obtener el where exist. Vemos mi consulta aquí. Mi consulta tiene este where exist. Esto requiere que esto que está aquí, este query derivado que está aquí para el where exist, sea evaluado independientemente y luego atachado a mi consulta. Por eso es que en mi consulta se ve de esa manera. Voy a hacer una breve pausa, cosa de que el que tenga dudas pueda hacer las preguntas. Elena, si quieres decirme las preguntas que han visto en el chat para poder contestar alguna de ellas. Sí, por supuesto. Mira, Carlos, aclarar un poco sobre el tema, si me permites, del cluster index, que de una manera lógica sí te permite hacer insert duplicado. La desventaja ahí es que entonces, lógicamente, por detrás, SQL Server le va a asignar un unique identifier a esa fila. Ok, entonces eso nos golpea el rendimiento de nuestras consultas. Eso es por un lado. Por otra parte, hay quienes están preguntando sobre las prácticas para elegir una columna X para que sea cluster o no cluster, para que forme parte de un índice. Sí. Por favor, deben mutear sus micrófonos. Exactamente. Y generalmente todas las preguntas vienen en esa línea, como claro. Son las columnas que debo usar para un clúster y cuándo elegir un índice clúster y cuándo un índice no clúster. Y adicionalmente alguien pregunta si pudieras abundar un poco en el orden de las tablas dentro de un join y dar claro, sí, un tipo de ejemplo. Sí, bueno, en cuestión al cluster index, como dije, el cluster index es
el indicador de cómo se archivan las filas de manera física, no tan solo lógica. No tan solo de manera física, no de manera lógica, de manera física. O sea que si mi récord 1, 2, 3 en la tabla Pearson es parte de un índice cluster, ese índice cluster tiene una bandera que me indica a mí dónde en el disco, dónde en mi archivo MDF de la base de datos vive ese récord. Usted pudiera tener un cluster index en más de una columna con una identidad en uno de ellos, cosa de que el número sea incremental. Yo trato de evitar tener más de una columna, a menos que esas dos columnas yo quiera crear una combinación única y quiera almacenar los datos en el orden físico y lógico de la combinación de esas dos columnas. Los cluster index compuestos con más de una columna tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Las ventajas que tienen es que son rápidos. Y si usted siempre va a estar llamando esas dos columnas, trabaja muy bien. La desventaja es que le restringe a usted la capacidad de almacenar datos duplicados que más adelante usted necesitaría. Y que si de algún día usted necesitar remover la combinación de esos dos, tiene que remover el cluster index, y remover el cluster index va a hacer que la tabla sea inaccesible por un periodo de tiempo hasta que ese cluster index se haga de nuevo. Hay que tener mucho cuidado al añadir más de una columna al cluster index, porque vas a hacer que SQL trabaje un poquito más de lo adecuado. Para eso están los non-cluster index, para suplementar lo que el cluster index no puede hacer. Y hay muchísimos tipos de index. ¿Sabes? Hoy estamos hablando de los non-cluster y de los cluster, que son los dos más sencillos, pero está el índice único, está el índice filtrado. Esos índices conllevan un poquito más de análisis y de estudio de lo que se quiere hacer antes de implementar uno de ellos. ¿Okay? Vi una persona que comentó si podías añadir un índice a la llave foránea, dependiendo de la necesidad de tu consulta. No necesariamente tu llave foránea debe tener un índice, porque tal vez esa llave foránea nunca está siendo utilizada, o la utilización de esa llave foránea no es tan alta como parece. Yo no gastaría un índice en una llave foránea a menos que esa llave foránea sea utilizada constantemente y que la utilización merezca un índice. ¿Okay? Las columnas requieren o merecen un índice, depende de su utilización. ¿Okay? En cuestión al orden de los joins, el próximo ejercicio que voy a discutir trata un poco del orden de los joins. Durante ese ejercicio vamos a tocar ese tema. Otra preguntita, Carlos, antes de que avances, es ¿de qué forma las consultas se afectarían las consultas en SQL Server si se tienen dos índices y ambos usan el mismo campo de manera compartida? ¿Es una buena práctica? ¿Cómo lo solucionarías? Esa es la función de un non-cluster index. Puedes tener el campo A en más de un índice. La combinación de esos campos dentro de ese índice es lo que hace que ese índice sea utilizado o no por SQL. Puede que tengas el índice en la columna A y B, y la consulta que estás corriendo no utiliza ese índice y selecciona el índice que está usando B y C. B es un campo compartido en ambos índices, pero no satisface la necesidad de la consulta de utilizar ese. Como norma general, tratamos de mantener los índices a 5 por tabla, lo que va a conllevar que muchos de esos índices compartan columnas entre ellos. El índice no es hecho para la columna, es hecho para la consulta. Por ende, sí, van a haber columnas compartidas en distintos índices. Lo importante es tener cuidado cuando se hacen índices filtrados y únicos, porque si estás compartiendo la columna en un índice filtrado y en un índice único, tal vez puedas tener un poquito de performance o no puedas ver datos necesariamente que quieres ver porque están siendo filtrados por el índice. Pero lo que son los índices filtrados y los índices únicos no los vamos a discutir hoy, porque son índices que conllevan mucho estudio y mucho análisis para hacerlo. ¿Okay?
¿Alguna pregunta antes que siga para el tercer ejercicio? Carlos, buenas tardes. Sí, dígame. Nicodemus desde México. Oye, Carlos, yo tengo una pregunta. Aquí, bueno, estamos en un laboratorio, en un ambiente aislado, pero en el ambiente productivo, cuando nosotros creamos y recreamos un índice, el impacto que tiene, obviamente, a los planes de ejecución cuando tú estás recreando un índice, ¿me llega a bloquear tablas? Digo, es una duda que siempre he tenido. Digo, ahorita en esta charla aprovecho para hacerla. Sí. La creación de un índice, el alterar un índice puede bloquear una tabla. Sí. Hay distintas maneras de hacer que no bloquee la tabla, pero todo va a depender de la licencia de SQL que tengas. Por ejemplo, SQL Server Enterprise tiene la función de online equals on. Online quiere decir que el índice nunca va a estar apagado para hacer el rebuild o el creation del índice. Cuando nosotros creamos un índice o alteramos un índice, SQL apaga el acceso a ese índice brevemente para poder alterarlo. Y si estás haciendo un alter a un índice en producción o estás creando un índice en producción y no quieres que bloquee, tienes que usar el flag de online, pero online es una función que solamente está disponible para la licencia Enterprise. No está disponible para la licencia estándar. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de cosas en producción. Yo trato de tener un ambiente que simile producción, donde yo pueda hacer todas mis pruebas y pueda hacer... yo tengo un ambiente que es un clon exacto de mi producción. Byte por byte, versión por versión, disco por disco, base de datos por base de datos. Y yo hago todas mis pruebas y mis ejecuciones ahí. Y una vez está todo preparado, entonces yo busco una porción de tiempo en el que el tráfico en la base de datos sea mínimo para yo poder hacer mi actualización de índice. Ok. Muchas gracias. Por otro lado, otra pregunta. Cuando te referías a cuando el manejador, en este caso el Management Studio, recomienda la creación de un índice, ¿es mejor utilizar las vistas dinámicas que ofrece, pues obviamente, SQL Server en vez de eso que recomiendas? Digo, es una mala práctica que a lo mejor día con día se llega a hacer como DBA, pero que es más conveniente. Digo, ¿alguna otra forma de leer eso? Las vistas dinámicas son importantísimas. Las vistas dinámicas y el Query Store te van a dar toda la información que tú necesitas saber para saber qué consulta está causando daño, qué consulta está esperando, qué consulta está tomando más tiempo, qué consulta está sufriendo de parameter sniffing. Una vez usted lee los DNB, esas vistas dinámicas, y usted encuentra los datos que necesita para arreglar, no hay mejor receta para hacer índices que intuición. Yo no recomendaría que usted permita que SQL Server le recomiende los índices por el hecho de que SQL Server no está viendo la escena completa. SQL Server está analizando lo que está viendo ahora mismo y no le importa si ese índice afecta a otra consulta. ¿Okay? So, yo les recomendaría que usted analice lo que el índice está haciendo, analice lo que la consulta está haciendo y usted decida si puede modificar un índice que ya existe. SQL Server nunca le va a decir que modifique un índice, siempre le va a decir que añade un índice nuevo. Y muchas veces existe un índice que lo que necesita es una columna adicional para satisfacer todo. Y usted va a ir, si usted se deja llevar por SQL Server, va a crear un índice nuevo, que solamente lo que necesitaba hacer era modificar un índice actual. So, yo le recomendaría que use las vistas dinámicas. Una vez usted hace las vistas dinámicas y usted tenga toda la información recopilada que necesite, lea el plan de ejecución y en base al plan de ejecución usted modifique o añada un índice o modifique una estadística o añada una estadística. ¿Ok? Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Hola, Carlos. Dígame. Carlos, mira, en el entorno de producción, en mi trabajo, encontré un job que se ejecuta cada 2 veces por mes, Okay. que hace la reindexación de las tablas.
Ok. Ya, esta práctica, sí, 2 veces por mes. Ok. No sé si es que dentro de las buenas prácticas de un DBA debería ejecutarse de esa manera o cuál es lo más óptimo para que se realice esa tarea. Todo va a depender del nivel de transacciones de su base de datos. Por ejemplo, para que tenga una idea, mis índices se actualizan un día sí, un día no. Porque mi base de datos es transaccional lo suficiente para necesitar ese job de mantenimiento cada 2 días. Si su base de datos no es tan activa, no sufre tantos cambios por día, yo le diría que al menos semanal. Pero 2 veces al mes me suena un poco largo. Carlos, permites abundar un poco ahí, por favor. SQL Sí. Server tiene algo que se llama planes de mantenimiento, donde tú puedes indicarle que le haga un rebuild o un reorganize a tus índices en función de la fragmentación que tenga. Entonces puedes configurar ese job y lo pones a ejecutar diariamente y él únicamente le va a dar mantenimiento a los índices que cumplan con esa condición. Ya cuando vas tomando un poquito más de experiencia y tienes, por ejemplo, tablas e índices particionados, pues hace lo que te indica Carlos. Tú te creas tus propios scripts y lo pones ahí en un jobcito de SQL Server en función de la necesidad de cada base de datos como tal. O sea, no hay un libro escrito para eso. Puede que en algunos casos lo necesites semanal y en otros puede que lo necesite diariamente. Eso va a ser del uso que reciba a nivel de transacciones la base de datos. Sí, como quiera que sea, cada 2 veces, 2 veces al mes me suena un poquito, o sea, me suena poco. Yo creo que los índices al menos, como menos una vez a la semana. Yo por lo regular recomiendo cada día o cada 2 días, cosa de que mantengan los índices frescos. Si tu índice no está fresco, no está rebuild o no está reorganizado, lo que va a suceder es que aunque el índice exista, nunca le va a hacer un seek, siempre le va a hacer un scan o va a terminar haciendo algo peor que se llama un table scan, que es cuando el índice no funciona. Y SQL Server tiene que leer la tabla en específico, no el índice. So, mantener los índices es tan importante como crear los índices. Hay que mantenerlos. ¿Okay? Antes que se acabe el ejercicio, les voy a... Buena, gracias. Diga. Vamos a seguir con el ejercicio para no quedarnos sin tiempo. Si se fijan en este query que escribimos aquí, yo utilicé la función de where exists. Yo digo, quiero ver cuando el producto tenga una categoría y esa categoría tenga una subcategoría. Y where exists, where in, todos estos queries derivados hacen que la ejecución de SQL Server sea compuesta, que tenga que hacer más de un round en la ejecución para lograr lo que queremos. Estos datos que estamos viendo aquí con el where exists, y voy a quitarle un poquito de zoom, son innecesarios. Por ejemplo, y yo veo esto a diario en ambientes de producción, donde hicieron este where exists que podía ser reemplazado por un join. Por ejemplo, vamos a coger esta tabla. Si se fijan aquí, Product Category va antes, es la primera y estoy haciendo un join en Product Subcategory. Y para hablar de lo que dijimos ahorita del join, este Product Subcategory se supone que es el primer join. Se supone que este sea el primero porque la unión entre Subcategory y Category existe en esta tabla. Vamos a llamar esto PS on, donde la subcategoría del producto igual a la subcategoría de la tabla subcategoría. Y luego hacemos un join en categoría
donde la categoría en la tabla categoría y la categoría en la tabla subcategoría equivale. Eso reemplaza este where statement que está aquí. No hay necesidad de crear recursiones innecesarias. Yo voy a coger este query tal y como lo tengo aquí y lo voy a ejecutar en SentryOne porque quiero que ustedes vean la diferencia. So voy a copiar este y lo voy a ejecutar primero. Este fue el original. Si se fijan, tiene la paralización aquí. Y voy a coger el query y lo voy a cambiar con el join que había hecho, eliminando el where statement. Y voy a coger el plan inicial de nuevo. Si se fijan, hay diferencia. En el hecho de que SQL no tuvo que hacer evaluaciones tan tarde en el proceso, sino que la evaluación fue completa hasta el final. So, SQL pudo empezar desde donde necesitaba y seguir todos los join hasta llegar a donde necesitaba. Y está este stream aggregate que se encuentra aquí. ¿Cuál es la diferencia mayor? Que el stream aggregate sucede al final. Andrés, si puedes darle mute a tu cámara y apaga tu cámara, por favor. Si se fijan, el stream aggregate sucedía al principio y luego tenía que hacer todos estos merge join y los hash join para unir esa data. En el último query, el stream aggregate fue el último paso antes de darnos los datos. Y eso es lo que queremos. Queremos que SQL prepare la data que va a hacer el agregado y al final haga el agregado y nos los entregue. Esto es la parte importante de por qué el orden de los joins importa. Si el orden de los joins está equivocado, SQL va a tener que trabajar un poco más fuerte. Va a tener que hacer un stream aggregate para después hacer una función escalar para poder unir estos dos a través de esta función escalar para poder hacer otro escaneo, hacer un hash match, que es un operador un poco pesado, para después organizar la data, para después organizar el producto modelo, para poder entonces hacer el join y entregarnos la data. Aquí buscó de una tabla, buscó de la otra, las unió. Buscó de una tabla, buscó de la otra, las unió. Después que tenía toda la data junta, entonces la agregó y nos las entregó. Esa es la diferencia. No hizo el agregado para después hacer un cómputo, para volver a unir ese agregado, para entonces darnos otro cómputo. So, hay que hacer que SQL trabaje de manera inteligente. Y SQL no siempre sabe cómo trabajar de manera inteligente. Hay que decirle, no, yo quiero que me entregues de manera inteligente. ¿Okay? ¿Dudas con respecto a esto? Ok, esto es, vamos a hablar un poquito de lo que son los apply. Los apply es una de estas funciones. Cuando corremos esto, y esto fue una consulta que yo escribí aquí para forzar un poquito de presión en la base de datos. Si se fijan, este query está cogiendo unos cuantos buenos segundos. Este query está haciendo esta columna, que es un blob de JSON. Y está haciendo el detalle de cada factura. Tenemos 31.465 líneas y tomó 17 segundos. Vamos a ir al plan de ejecución y vamos a ver qué está sucediendo en ese plan de ejecución. Y ese plan de ejecución es bastante sencillo. ¿Okay? Bien importante, si ustedes se fijan aquí, los match, la cantidad de récords que pasaron de una a la otra fue pareja. Una de las ventajas que tiene SentryOne Plan Explorer es que le podemos dar clic derecho aquí y decir, yo quiero ver
el grosor de las líneas por el tamaño de la data. O sea, nos permite ver si lo que está sucediendo es que estamos pasando muchos datos de un lado a otro. ¿Okay? Y este query, aunque es un query pesado, y es una de las cosas que quería demostrar, es un query que está trabajando muy bien. Yo quiero que ustedes entiendan que la relación de tiempo a esfuerzo en SQL Server no necesariamente siempre va de la mano. SQL está haciendo todo lo que puede para entregarnos los datos de la manera correcta bajo las circunstancias. En este caso, tal vez podríamos hacer que esto fuera un seek, pero esto solamente ocupa el 1.9% del tiempo de toda esta ejecución. El mayor tiempo aquí existe en este operador que está aquí. Y obviamente en este operador que está aquí, que es uno de los que ustedes van a ver a veces. Y este operador UDX que existe aquí, sucedió porque estamos utilizando for JSON Path. Y tiene que crear un archivo XML que convierte a JSON en la parte de atrás de SQL para crear todas estas, el display de la data que estamos viendo. Como parte de los ejercicios, estos son los ejercicios que les traje hoy. Hablamos de lo que son los índices. No hemos hablado de las estadísticas. Por cada índice que se crean estadísticas. Si vamos a la estadística y vamos a nuestra base de datos AdventureWorks y vamos a la tabla de personas que las creamos aquí, creamos este índice que se llamaba EXNC State Province Name, right? Vamos a esa tabla y la tabla se llama State Province dentro de la esquema de persona. Y vamos a donde dice Index. Vemos que está el índice que acabamos de crear, que dice que es un índice no único, no cluster. Hay una estadística que equivale a ese índice, porque por cada índice que creamos, una estadística se crea. Vamos a ver estas estadísticas que dicen underscore WA underscore sys. Esas son estadísticas que SQL crea automáticamente. Ustedes tienen la opción de apagar esa función. Ustedes no quieren que SQL cree ninguna estadística o las pueden dejar encendidas. Dependiendo de la utilización de su base de datos, es si ustedes desean que esas estadísticas se creen o no. ¿Cómo se ve una estadística? Le damos doble clic a esta estadística y nos dice que la estadística contiene la columna Country Region Code y eso es lo único que está en esa estadística. ¿Qué hace la estadística? La estadística le dice a SQL, esta tabla o este índice contiene esta cantidad de columnas, esta cantidad de records para esta combinación de columnas. En este caso, la única columna que se encuentra en esta estadística es Country Region Code. So, si alguien hiciera una búsqueda por Country Region Code y SQL puede optimizar la búsqueda en base a la estadística, lo va a hacer. ¿Cuándo creamos una estadística? Podemos crear una estadística cuando nuestro índice está siendo utilizado, pero no puede hacer un seek. Por ejemplo, si ustedes se fijan, este query que está aquí está utilizando el primary key de Sales Order Header y está utilizando estas dos columnas que están aquí. Output List dice que son Order Date y Sales Order ID. Pero SQL tiene que escanear el índice. Vamos a crear una estadística rápidamente. Encima del ejercicio, cosa de poder enviárselos luego. Y esa estadística se va a llamar stat. Y dijimos que era en la tabla Sales Order Header. Y yo quiero
y yo quiero la columna de la tabla primaria, pero también quiero añadir order date y sales order date, porque ya sales order ID va a estar ahí. Sales order ID y order date. Ahora, lo importante. Tenemos varias opciones. Tenemos full scan, quiere decir que SQL cuando esté creando esa estadística va a leer la tabla completa para hacer la estadística. Si usted está trabajando con una tabla de millones y millones y millones de récords, tenga cuidado cuando haga esto, porque es una operación que bloquea. Si usted está haciendo una tabla de millones de récords, usted puede hacer lo que se llama un sample. Puede decirle, créame esta estadística y coge un sample del 25, del 30% para que sepas cómo crear la estadística. En este caso, la tabla es pequeña, solo vamos a hacer con full scan. Y vamos a crear la estadística. Esa estadística se creó. Vamos a ir aquí. Y vamos a correr esta consulta nuevo. Y esta es la consulta que coge algunos 17 segundos. Ok. Este caso sigue utilizando el order header, pero podemos venir aquí a donde dice Index Analysis y podemos ver el uso de los índices y el uso de las consultas. Yo no voy a abundar mucho en cómo trabajan las consultas para distintas operaciones porque las consultas son complicadas de entender. Pero es importante que entiendan que si su índice está trabajando de manera equivocada, no necesariamente tienen que añadir otro índice. Pueden simplemente añadir una consulta para una estadística, discúlpenme, para que suplemente lo que está haciendo ese índice. En este caso, ese índice que está aquí no necesita estadística. Si añadimos una estadística, puede ser para eliminar lecturas grandes en una tabla o para ayudar a SQL a encontrar ciertos predicados que utilizamos. Usualmente es bien útil cuando utilizamos predicados como texto, que SQL tiene que pasar mucho trabajo para encontrar texto. Ahí es donde las estadísticas juegan una labor bien grande. En este momento voy a abrir el micrófono para que el que tenga preguntas las haga. Elena, si tienes alguna pregunta que necesitas inicialmente. Carlos. Dígame. Oye, respecto a esto de la creación de estadísticas, ¿aplica en paralelo para cualquier versión o también nada más aplica para Enterprise? No, estadística es cualquier versión, por el hecho de que la estadística es la contraparte del índice. Cada índice necesita una estadística. Cada estadística no necesita un índice. ¿Okay? Puedes tener estadísticas que no lleven correlación con un índice. Pero cada índice crea una estadística. Ok. Y la otra, es lo mismo, sabemos la arquitectura del almacenamiento en la mayoría de los casos. No es lo mismo trabajar en un equipo físico a un equipo virtual. ¿Ahí hay algún cambio en cuestión de versiones en la arquitectura de los fierros o aplica para ambas partes? En cuestión a lo que es arquitectura física y virtual, pueden ser bien similares, todo dependiendo de la configuración de tu arquitectura. Si estás trabajando en un VM en Azure, necesitas que tu arquitectura sea rápida, so tienes que tener cuidado con los discos que seleccionas, el tipo de network que utiliza. Todo lo que tú haces en físico tiene una correlación en virtual. Pasa que los términos son distintos, pero se puede obtener el mismo performance o mejor. ¿Aclaro tu duda? Sí. ¿Alguna otra pregunta?
Veo aquí que dice Marco Fernando, para un informe de BI es recomendable crear índices. Marco, BI no es otra cosa que consultas. Cada cosa que uno haga con consultas necesitas crear índices porque necesitas actualizar tu data de manera a que necesitas mantener tu data de manera que el reporte de BI o la herramienta que estés utilizando pueda acceder a la data de la manera más eficiente. So, sí, el crear informes en BI no es otra cosa que una transacción más en la base de datos. ¿Preguntas? Edwin pregunta de manera persistente ya. Sorry, Edwin, que no lo había leído. ¿Cuántas lecturas lógicas se consideran o se considerarían adecuadas? No es un número fijo. Las lecturas va a depender de la cantidad de datos que tenga tu tabla, la cantidad de tablas que utilices, cómo esté tu arquitectura. Una cosa que yo siempre recalco, el performance de la base de datos no empieza en los índices, empieza en la normalización. Usted puede ser el mejor creando índices, pero si su normalización no es adecuada, por más índices que usted ponga en la base de datos, no va a obtener el performance que usted desee. Y esto es algo que yo sé, estoy seguro que Elena recalca 20,000 veces. El performance, el rendimiento de la base de datos comienza a suceder en la normalización. Sus datos tienen que estar bien normalizados. Si sus datos no están bien normalizados, usted va a pasar trabajo innecesario. Carlos, perdón, ahí creo que también es bueno considerar el tema de desde la implementación, ¿no? La alineación de particiones a nivel de disco y pues obviamente el aislamiento de la data con el log, ¿no? También esa parte pues, nos ayuda, ¿no? Correcto. Lo que es la cuestión de infraestructura, alinear los logs en que no estén en donde mismo se puede que no esté donde mismo está la data, actualizar, alinear el uso de TempDB adecuadamente, el nivel de paralización, el grado de paralización, cuando SQL es tan sensible que cuando se crean los discos donde se va a almacenar la data, el tamaño del bloque del disco debe ser específico. Usted va a obtener mucho mejor performance si el disco que contiene los datos está formateado en bloques de 64 kilobytes, por el hecho de que SQL Server crea páginas de 8x8, que equivale a 64. Y si SQL Server necesita ir y adquirir una página del disco y su disco está formateado en bloques de 4, va a tener que coger 4 páginas en vez de una. O sea que las unidades de alocación cuando se formatea el disco importa, ¿ok? Pero para eso en cuestión a las mejores prácticas para hacer que la infraestructura, no el índice y las consultas, la infraestructura sea adecuada, es un tema que nos cogería 2 horas discutir porque hay muchísimas variables, desde network hasta discos, hasta VM, plataforma, cómo seleccionar el disco adecuado, cómo seleccionar la estructura adecuada, particiones, TempDB, todas esas cosas afectan cómo SQL hace el performance. Es correcto. Te agradezco mucho que me permitas participar en este tema. No, gracias a usted. ¿Preguntas? Edwin, veo que dice, ¿qué puedo hacer con los missing index? Yo te recomendaría que cada vez que veas un missing index en SQL, en los papeles, en el área de mensajes, el texto verde, no le hagas caso, no implementes lo que dice ahí. Ve, analiza el query, usa tu criterio para entender qué está faltando en los índices y crea un índice crea o modifica un índice que
que sea beneficioso no tan solo para esa consulta como para otras consultas adyacentes a esa. Veo aquí que dice esas reglas y buenas prácticas donde se pueden consultar. Edwin, recalco y lo he dicho varias veces en distintas charlas, la comunidad SQL es genial. La comunidad SQL hay muchísimas áreas donde puedes aprender. Está SQL Server Central, está SQL Authority, está Brent Ozar Unlimited, está MS SQL Tips, está paz.org, que es la asociación de SQL Server. Si ustedes no son parte de esa asociación, yo les recomendaría que se inscriban. Es una asociación que es gratis y tiene montones de contenido gratis para aprender. O sea que el que no aprende es porque no está buscando en el lugar adecuado. ¿Okay? SQLhacks.com es excelente también. Yo les recomiendo que ustedes vayan y busquen. Veo que dice Joan Mercado León un poco sobre el fill factor en el índice. Sí, fill factor. Fill factor es el valor que le decimos a SQL. Yo quiero que la página que estoy cogiendo del disco para llenar el índice, para guardar mi índice, que la llenes a tal cantidad. ¿Qué sucede? El valor inicial de un índice, en mi recomendación, debería siempre ser 100. Tú quieres que el índice llene una página completa. ¿Qué sucede? Hay índices que sufren de fragmentación, índices que se fragmentan con facilidad. Y si el nivel el fill factor es muy alto, hace que el performance se degrade porque el índice tiene que esperar a llenar la página completa antes de poder agarrar una página nueva. En ese caso vamos bajando. Yo por lo regular lo bajo incrementos de 5 en 5, cosa de que el índice tenga un poco más de libertad de ir y agarrar una página nueva del disco para poder continuar si se está particionando constantemente. Yo les recomiendo que el uso de fill factor, hay una calculadora que la voy a intentar conseguir y hacerse llegar luego a través del grupo. Pero hay una calculadora que la escribió un compañero llamado Ola Hallegren. Y esa calculadora les dice a ustedes qué índice se está fragmentando con más facilidad, cosa de que ustedes puedan modificar el fill factor del índice de acuerdo a la utilización del mismo. Pero en resumen, el fill factor simplemente le dice a SQL cuánto tengo que llenar de una página antes de agarrar la próxima. Si el índice es 100, si el fill factor es 100, SQL va a intentar llenar la página completa antes de agarrar una página nueva. Si el índice es 85, va a llenar 85% y cuando quede 15% le va a dar el visto bueno al índice para ir y agarrar otras páginas hasta que pueda. Esa es la importancia del index rebuild y el index reorganize, porque si tu fill factor es de 85, quiere decir que tienes un 15% de esa página que no está siendo utilizado. Cuando haces el reorganize, SQL Server compacta todo el índice en las páginas y deja ese espacio libre al final para que pueda ser reutilizado. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Yo creo que nos quedan algunos 5 minutos más, Elena. Sí, Carlos, como gusten. Estamos todos en cautiverio. No creo que haga mucha diferencia realmente. Es correcto. Pregunta. En México ya estamos en fase 2. Yo llevo una semana trabajando desde casa. Yo también, y ya no encuentro de qué manera sentarme, ni mucho menos. Pero bueno. A mí el problema es que yo estoy muy cerca de la nevera. Lo que sí me gustaría es agregar un poco para que descanses la garganta, Carlos, es que este tipo de cosas, señores, mayormente uno la obtiene con la práctica, pero hay que tener necesariamente un interés genuino en aprender, en entender cómo funciona SQL Server, cómo funciona el engine. Hay muchísimas cosas mucho material gratuito y de paga en internet de muchísima calidad,
Pero una observación es que cuando ustedes tengan la duda, por ejemplo, preguntan dentro del grupo que tenemos en Facebook, sobre la solución de un problema determinado. Al momento que alguien les colabora y les dice, no, esto sucede por esto y por esto, hagan el intento de entender por qué eso es así, por qué Carlos o cualquier otro de los chicos les dio esa recomendación. No se queden únicamente en que resolvieron y ya, porque esto es un mundo y una frase muy común en mí es que los datos lo único que hacen día a día es crecer y con ese crecimiento nos genera muchísimos conflictos, problemas, inconvenientes, issues. Entonces, estar preparado para eso, si bien es cierto que la carrera está siendo muy bien pagada para el beneficio de todos los que la practicamos, no es menos cierto que es un mundo que está preparado, es un camino que está listo para aquellos que se estudien, que todos los días aprendan, porque los datos son el activo más valioso de cualquier empresa y no la van a poner en manos de alguien que no sepa lo que está haciendo. Al menos cuando yo voy a contratar a alguien, me aseguro de que así sea, de que sea una persona que aunque tal vez no tenga esos conocimientos profundos, pues sí tenga la capacidad y la intención de aprender de manera autónoma, de practicar. Pueden estos días aprovechar, hacer grupos de estudios. Yo recientemente escribí una pequeña guía para los que están iniciando. Como bien menciona Carlos, el tema de la normalización, por ahí inicié, es mi recomendación. Usted no puede administrar algo si no sabe cómo funciona. Si usted no sabe qué es una primera forma normal, si usted no sabe qué es una relación, una llave foránea, no va a estar en la capacidad técnica de administrar bases de datos. A veces soy muy cruel con mis palabras, pero es que yo me apego mucho a la realidad y me interesa que ustedes entiendan que esto es un camino, reitero, que si bien es cierto que nos ayuda bastante económicamente, principalmente aquellos que venimos de familia de no muchos recursos, no es menos cierto que es un camino muy sacrificado. Yo trabajo con datas desde el 2005 y al sol de hoy es raro el día que yo no tenga que estudiar algo, que no vea un video, que no lea un artículo. ¿Ok? Entonces, a seguir preparándose. Es Una correcto. palabra y disculpa la extensa intervención. No, y gracias por eso. ¿Sabes? Una cosa que yo siempre recalco. El DBA como profesión. El DBA como profesión es una persona que tiene las llaves del palacio. Tiene la habilidad de hacer que una empresa sea totalmente exitosa, como tiene en tan fácil como profesional F5 borrar data que se supone que no existiera, que existiera y hacer que la compañía pierda millones y millones de dólares. So, a los DBA no tan solo nos pagan por nuestro talento, por nuestra habilidad, nos pagan por la responsabilidad que tenemos. Si usted quiere ser un DBA, usted no tan solo tiene que aprender SQL. Yo les recomiendo a los DBA que aprendan SQL, que aprendan los lenguajes que su base de datos se está conectando. No es que se hagan expertos en .NET o que se hagan expertos en Python, pero que aprendan lo básico de esos lenguajes, cosas y cuando ustedes vean algo sucediendo en su base de datos, ustedes sepan reconocer los patrones, qué es un ataque, qué no es un ataque, qué debería suceder, qué no debería suceder. Así que es de vital importancia que aprendamos un poco más allá de lo que el trabajo requiere, cosa de que seamos mejores cada día. Yo llevo aproximadamente 10 años como DBA y yo no paro de estudiar. ¿Sabes? Muchas veces llego a mi casa, me pongo mis audífonos y a ver un video porque vi esta técnica nueva y quiero aprender. No sé si estás de acuerdo, Carlos, pero esto es algo que difícilmente uno lo llega a manejar del todo. Es muy difícil, porque es un mundo sumamente extenso y donde cada día salen cosas nuevas. Sí, por eso es que en el mundo de los datos hay tantas ramas. Está el DBA, está el developer, está el BI, pero dentro del DBA está el DBA de producción, está el DBA de desarrollo,
está el DBA de escalamiento. Hay muchísimas ramas dentro de los DBA. Está el DBA que trabaja con información pública, está el que trabaja con información secreta, está el DBA que trabaja con información de récord médico. Y los sabores de la data y el tipo de datos que trabajas dicta qué tipo de DBA tú trabajas, o sea, tú eres. Hay muchísimos tipos. Vi una persona que preguntó acerca del sueldo. El sueldo va a depender de tus años de experiencia, de lo que requiera, de los clearance que tengas, del tipo de empresa que sea, del país, de la ciudad. Es difícil decirte cuánto se ganaría un DBA. Mira, porque tiene demasiados factores. Sobre el tema del dinero, hay un consejo que si los chicos más cercanos a mí andan por ahí cerca, ya saben de hecho lo que voy a decir, pero la idea es que el dinero es el resultado de esas cosas que tú haces cada día. Si tú te levantas a estar en Instagram, a ver videos de influencers, entre comillas, en YouTube, a ver series todo el día en Netflix y sigues haciendo lo mismo que haces todos los días en tu trabajo, no innovas, no estudias, no te preparas, pues lamentablemente el dinero no te va a llegar como por arte de magia. Sin embargo, si te preparas, recuérdense que lo que le dije ahorita, las bases de datos son el activo más importante de cualquier institución. Entonces, esto no para aquí. Cada día el área nuestra está siendo más demandada y mucho mejor pagada. Pero eso requiere, reitero, personas con un grado de preparación bastante elevado y lamentablemente sentados viendo Netflix no lo van a conseguir. En el caso de mi país, la República Dominicana, para darles un ejemplo cortito, para ir ya terminando, un DBA, no voy a hablar de números, pero sí de relación, puede que esté por encima de cualquier gerente de una empresa, de cualquier vicepresidente, ¿ok? En el momento que tú eres muy bueno en un banco, en una empresa de seguros, en una financiera, y te conviertes en esa superestrella, en ese super DBA que mantiene las operaciones, que se asegura de tener el plan de contingencia, de tener los datos ahí de manera oportuna, pues la empresa te van a valorar y naturalmente tus ingresos van a ser muchísimo más superiores. Si alguien más tiene alguna pregunta para que vayamos terminando, podemos abrir los micrófonos en el chat, etcétera. Elena, Adelante. nuevamente, Nicodemus, es correcto lo que mencionan. Digo, yo estoy acá en México, en 2 ocasiones he intervenido por ahí en el grupo, precisamente, ¿por qué? Porque la gente llega y quiere que le resuelva uno tareas muy básicas, ¿no? La verdad es que si no muestran parte de lo que yo le llamo de este lado la cultura del esfuerzo, pues sí, lo acabas de mencionar, si estamos sentados haciendo lo mismo, nunca vamos a obtener resultados diferentes, ¿no? De mi lado en México, yo me uno a ustedes, pues porque de este lado, acá en México, no hay esa cultura de compartir el conocimiento, así como en otros países, ¿no? Claro ejemplo están ustedes. Por eso tengo el seguimiento con ustedes, porque pues no en cualquier lado se comparte el conocimiento, ¿no? Siempre somos como que muy cerrados a compartirlo. Entonces, pues por eso estamos aquí en su grupo, escuchándolos, aprendiendo cosas nuevas, haciendo cosas diferentes para obtener esos resultados diferentes, ¿no? Le agradecemos que venga, le agradecemos que diga presente. Un comentario que siempre le digo a las personas que preguntan a través de cuánto gana un DBA y cuánto... tengan en mente algo. Muchos de ustedes trabajan y dicen, yo quiero tener X cantidad de sueldo y quiero tener un sueldo alto. El día que usted alcance una tasa salarial que usted considere que ese es su tasa salarial, tenga en mente que sus responsabilidades van a ser de acuerdo a lo que le están pagando. Muchos de nosotros queremos esa tasa salarial, pero no queremos la responsabilidad que conlleva esa tasa salarial. Usted tiene que tener en cuenta que si usted como DBA le están pagando muchísimo dinero, le van a exigir como que le están pagando muchísimo dinero. Edúquese bien, porque una vez usted alcance ese nivel que usted desea, le van a exigir y usted tiene que poder actuar y trabajar al nivel que le están pagando. Edúquese, manténgase educándose, manténgase atendiendo charlas,
no pare de aprender, porque una vez usted alcance ese nivel que usted desea, sus responsabilidades van a ir de acuerdo a lo que le están pagando. Quiero agradecerles a todos los que se dieron cita hoy aquí. Les dejo aquí mi blog. Mi blog mayormente es en inglés, pero estoy trabajando en traducirlo. Creo que me enviaste aquí, Emanuel. Emanuel, me enviaste un script, pero no sé qué quieres que haga con él. Gracias por darse cita hoy aquí. Les dejé mi blog aquí para que puedan ver mis artículos. La mayoría de mis artículos están escritos en inglés. Se está trabajando para traducirlos, pero la gran mayoría de lo que yo hago acá lo hago en inglés. Es rara la vez que tengo que dar charlas en español, solamente cuando doy charlas con este grupo. Así que les dejo aquí mi información. Elena, muchísimas gracias muchísimas gracias. En el grupo de Aprendiendo BD con SQL Server, yo voy a postear el archivo de los índices que se hicieron aquí y cómo eliminar los índices non-clustered. Cosa de que si ustedes quieren practicar lo que se hizo en el taller hoy, lo puedan utilizar con los scripts que les voy a enviar. ¿Okay? Así que lo voy a poner como un pin post en el grupo y para que todos los que estuvieron en la charla puedan acceder al archivo y puedan bajarlo. Chévere. Muchísimas gracias, señores. De verdad que sí, seguimos en contacto y nada, en estos días de aislamiento vamos a seguir compartiendo. Si alguno de ustedes se anima a dar alguna charlita, pues este canal está abierto para hacerle llegar las invitaciones al resto de la audiencia. Un abrazo a todos y ya saben, se me cuidan y en sus casitas. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias, Carlos.